Lo que ese documento refleja es que en el gobierno hay una agenda oculta y que esa agenda quieren implementarla porque los sectores que le sirvieron de apoyo a este gobierno para llegar a la dirección del Estado están reclamando que no le están correspondiendo con los temas de agenda de que fueron parte. Hablan también de que la República Dominicana, cualquier persona que se declare víctima, nosotros estamos obligados a protegerle a ellos y a producir lo que ellos llaman la reunificación familiar, es decir, traerle la familia para acá. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral, que él tiene una memoria de todas estas cosas desde el año 13 y aún un poquito más atrás. Es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y también coordinador del sector externo. Pero yo creo que no vamos a tener mucho tiempo de hablar de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, Roberto. Buenos días. Buenos días, doctor. Gracias. Como un look chileno. Sí. Gracias, Jacqueline, y gracias, Ramón. Mira, la razón por la que me halagué cuando ustedes me dieron la oportunidad de nuevo de venir a este programa es por el tema de actualidad, que es un tema que de alguna manera me toca, porque por mucho tiempo yo fui miembro del Consejo Nacional de Migración. Me tocaba, son parte de las atribuciones del presidente de la Junta Central Electoral. Y además de eso, en la ejecución de las políticas públicas que me correspondió dirigir, tuve que tomar una serie de medidas que están relacionadas con estos temas. Y la Junta Central Electoral también fue lo que dio origen, una decisión de la Junta fue lo que dio origen a la sentencia 168.13. Y el proyecto inicial de ley que dio lugar a la ley 169.14 fue también una autoría del presidente de la Junta de ese momento. Es decir que por muchas razones nosotros estamos vinculados al tema y creemos necesario referirnos a él. Hay una parte importante que guarda relación con la declaración del canciller y que yo vi un movimiento en las redes bien coordinado en el fin de semana, donde quería culparse al doctor Leonel Fernández por un supuesto protocolo de Palermo, que él lo emitió en el año 2006. Mira que lo que y incluso Servio Tulio Castaño declaró, y eso tuvo mucha expansión, que por eso estábamos obligados a esa ley. Mira, lamento diferir tan profundamente del amigo Servio Tulio Castaño y lamento decir que la información que él está dando no es cierta. Y para sustentar mi palabra me he ocupado de traer el protocolo de Palermo para que no se me interprete o no se diga que estoy diciendo algo por decirlo. Lo primero ¿qué es el protocolo de Palermo, doctor? Mire, ¿qué es lo que ocurre? En el año 2000, el 15 de noviembre del 2000, las Naciones Unidas se proponen discutir una serie de aspectos para llegar a un convenio mundial sobre la lucha contra el delito y una serie de manifestaciones de crímenes y delitos transnacionales. Y tratan tres ejes fundamentales, dominan esa discusión. La trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y la fabricación y tráfico de armas de fuego. Y sobre esas tres decisiones se hace una convención de la cual son signatarios más de 147 países a nivel mundial. Entonces la República Dominicana es signataria de esa convención general. Esa convención a su vez genera 3 protocolos para cada uno de esos aspectos, para el tema del tráfico de armas, para el tema de la trata de personas y para el tema de inmigrantes. La República Dominicana en el año 2013 cumplió... En el gobierno de Hipólito Mejía emitió la ley, que aquí la tengo, 137-13, sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Es una ley donde se da cumplimiento a lo que fue la convención sobre la parte que tiene que ver con el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. En adición a eso, en el año se da la ley 28504, que es la ley... En el 2004, que es la Ley General de Migración, también en consonancia con la parte que tiene que ver con esa convención. Entonces, en el año 2006,
el presidente de la República, que era Leonel Fernández, recibe el protocolo de Palermo, que es el protocolo que tiene que ver específicamente con las medidas que debe tomarse para la implementación o para operativizar las decisiones que se tienen tomado en la ONU. Y ese protocolo es este que está aquí. Que se tomaron en la ONU. Sí, porque el protocolo es una continuación, es como si fuera un reglamento. Es la continuación de lo que se había acordado en la Convención para el Delito Transnacional y ese tipo de cosas. Entonces, ese protocolo de Palermo, que trata sobre sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, es un protocolo que contiene 20 artículos. Y en esos 20 artículos se establece que la finalidad fundamental es prevenir y combatir la trata de personas, proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata y promover la cooperación entre los Estados partes. Y este protocolo, si se trajera y se convirtiera en ley en República Dominicana, el presidente Fernández y la fuerza del pueblo votaría con las dos manos y lo aprobaría in extenso, porque es correcto. Se corresponde, respeta la soberanía del pueblo dominicano, de los dominicanos, es cónsono con la Constitución y garantiza los derechos de los migrantes y de las víctimas de la trata de las personas. Pero ¿qué tiene de interesante el protocolo de Palermo? Si tú te vas, por ejemplo, en el artículo 6, tiene todo un capítulo destinado a la asistencia y protección de las víctimas de la trata de las personas, que es el único aspecto de ese protocolo que está incluido en el proyecto de ley que sometió el presidente Luis Abinader. Después, hay otro tema que sí no lo tomaron en cuenta. Si tú te vas al artículo 8, te dice en el artículo 8, el Estado parte del que sea nacional una víctima de la trata de personas o en el que ésta tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado parte receptor, entiéndase dominicana, facilitará y aceptará sin demora indebida o injustificada la repatriación de esa persona teniendo debidamente en cuenta su seguridad. Es decir, a diferencia de lo que dice el otro. Oh, claro, en el protocolo de Palermo reconoce el derecho del Estado receptor de repatriar a aquella persona que sea víctima del tráfico de inmigrantes o que sea víctima de la trata de personas. Obviamente dice que hay que garantizarle sus derechos, como lo dice la Constitución del 2010, a toda persona que sea detenida o que sea víctima de la trata de personas. Y va más lejos. Dice ese protocolo en el numeral 4 del artículo 8, que a fin de facilitar la repatriación de toda víctima de la trata de personas que carezca de la debida documentación, el Estado parte del que esa persona sea nacional o en el que tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado parte receptor, convendrá en expedir previa solicitud del Estado parte receptor los documentos de viaje o autorización de tipo que sean necesarios para que la persona pueda viajar a su territorio y reingresar a él. En este documento que ha sometido el presidente Abinader, se dice que la Junta Central Electoral le tiene que dar documento a esas personas dominicanos en la República Dominicana. Entonces, como estamos viendo, el protocolo de Palermo que se está alegando, que firmó Leonel Fernández y que ciertamente firmó, tiene una serie de disposiciones que no son lesivas, ni afectan ni atentan contra la soberanía nacional, van consona con ella. Es más, son convenientes y refuerzan el criterio que tiene la República Dominicana de que debe ejercer su derecho soberano de deportar a cualquier persona en el momento que considere conveniente. En el documento que está sometiendo el presidente Abinader, que no fue redactado por Leonel ni firmado por Leonel, señores, es un documento que es de 2 páginas, 7 párrafos, que dice que incluso ese documento que ellos están sometiendo fue un documento bien pensado y que tiene una serie de innovaciones, las cuales están sometiendo para que los legisladores lo valoren. Y entre los temas que están planteando, hay 5 artículos en este proyecto de ley dedicados nada más exclusivamente a legislar sobre el control y regularización de la esclavitud. Y yo te pregunto a ti, en la República Dominicana hay esclavitud, pero también hablan de lo que es el trabajo forzado. Hablan también de que la República Dominicana, cualquier persona que se declare víctima, nosotros estamos obligados a protegerle a ellos y a producir lo que ellos llaman la reunificación familiar, es decir, traerle la familia para acá. Y dice también que para probar que ella fue víctima, esa persona fue víctima de trata de personas, hay testigos, también hay que traer esos testigos y hay que protegerlos.
Y dice entonces que además de eso tenemos que darle acceso a la documentación, a todos los derechos de los planes sociales del gobierno, que hay que darle educación, toda una serie de cosas y que incluso hay que darle seguridad y ponerle un policía para que lo vigile a cada uno de ellos. Entonces, lo que ha sometido el Poder Ejecutivo no tiene absolutamente nada que ver con el protocolo de Palermo. Es un fact news. Eso, lamentablemente, quienes han hecho eso y se está haciendo del ámbito oficial, es queriendo manipular para hacer daño al presidente Leonel Fernández. Nosotros reivindicamos el texto que firmó el presidente Fernández del protocolo de Palermo, porque ese protocolo se corresponde con el estándar de lo que son los protocolos y los convenios internacionales y no afecta a la soberanía nacional. Pero además de eso, ¿cuál es la realidad? El Estado Dominicano había rechazado firmar la Convención Internacional sobre Refugiados. No firmó tampoco la Convención Internacional sobre Migrantes. Y el presidente Luis Abinader no firmó la Declaración de Los Ángeles en días pasados porque en el mismo contenía aspectos que hoy, sin embargo, son introducidos en este proyecto de ley. Lo que ha ocurrido es que el gobierno parece que no resistió que entre el mes de junio al mes de octubre hubo una ofensiva de varios organismos multilaterales y del gobierno de los Estados Unidos. Visitas de importancia. Y visitas de importancia, como fue el caso de la subsecretaria de Derechos Humanos de los Estados Unidos, que lo emplazó, y eso está en la primera plana de todos los periódicos el 27 de octubre del año 2022, que lo emplazó a que tenía que someter este proyecto de ley. En pocas palabras, lo que está pasando con el pueblo dominicano es que está pagando caro el costo de la reelección. Nos vamos a comerciales, Roberto. Volvemos porque ahora es que esto está interesante. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral y miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Doctor, antes de la pausa, usted decía que la reelección nos está saliendo cara por el tema de los proyectos y los lesivos que pudieran ser al país en términos de su imagen y en todo el sentido de la palabra. Pero políticamente en un año preelectoral este también no es un escenario propicio para que se decante y el país sepa qué le ofrece, qué ofrece cada partido y cada líder. Mira, y el compromiso que tiene con el país. Yo creo que la discusión es oportuna porque permite que la gente se dé cuenta que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. A los políticos hay que evaluarlo no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Por supuesto. Porque a veces se prometen y se dicen cosas en la oposición y cuando se va al gobierno se hacen otras. Mira, este documento, la gente porque es que es pesado leerlo, porque esto es como si fuera un ensayo. Esto casi... ¿Te refieres al protocolo? Sí, no. A la ley. El proyecto de ley. Mira, estamos hablando de un documento que yo lo imprimí, tiene 44 páginas. Tiene 13 considerando, tiene 24 principios rectores y tiene 95 artículos. Porque ellos lo que hicieron fue como una mezcla de todo. Cogieron de todo eso lo que le vino a la cabeza, lo pusieron ahí y hablan del... Por ejemplo, el matrimonio infantil. No fue bien pensado. Aquí hay una ley de matrimonio infantil, recientemente votada por ellos mismos. El matrimonio forzado, aquí hay una ley sobre eso. O sea, una serie de cosas. ¿Pero por qué? No porque no lo pensaron bien, lo pensaron bien. Lo que pasa es que quieren cambiar la orientación que tienen esas legislaciones para adaptarlo a una nueva agenda, una agenda oculta. Lo que ese documento refleja es que en el gobierno hay una agenda oculta y que esa agenda quieren implementarla porque los sectores que le sirvieron de apoyo a este gobierno para llegar a la dirección del Estado están reclamando que no le están correspondiendo con los temas de agenda de que fueron parte. Y entre esos temas está precisamente el tema migratorio. Mira, la República Dominicana no está en capacidad de asumir, incluso, aunque eso se aprobara, no está en capacidad de hacerlo. O sea, ¿cómo tú vas a justificar crear un impuesto para que nosotros los dominicanos, por diversas vías, paguemos una escala anual para todo el que tenga ingresos por encima de los 4 millones? Hay una escala que llega desde 500 hasta 78,000 pesos y que eso va a ser destinado a una cuenta para
para la atención de estos temas. ¿Cómo tú vas a admitir que aquí, por ejemplo, hasta ahora, las casas de acogida son las que establece la Dirección de Migración, por ejemplo, la de Jaina, o la que establece Oconani para los menores? Ese proyecto dice que aquellas personas de buena voluntad, personas terceros de buena voluntad, pueden tener casa de acogida, es decir, pueden recibir cualquier cantidad de extranjeros, lo pueden tener en ese lugar, y el Estado está obligado a garantizarle a esos extranjeros salud, educación, alimentación y una serie de cosas. Lo que no hace con los dominicanos pobres. ¿Tú sabes lo que eso implicaría? Que se armaría un gran negocio alrededor de ese tema, trayendo gente de Haití para convertirse en terceros de buena voluntad que lo acojan, porque también se van a beneficiar personas. O sea, están el gusanito del beneficio, explotándolo para los dominicanos y para los extranjeros. Todas esas ONG van a buscar dinero para buscar edificios y tener ahí, recibir personas supuestamente víctimas de trata o de tráfico ilícito. Porque todo el que cruza la frontera va a decir que él tuvo que pagarle a una gente para que viniera y que lo trajeron ahí. Que lo maltrataron. Que lo maltrataron. Y va a mencionar como 5 testigos que también va a haber que traerlo y garantizarle lo mismo aquí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la República Dominicana rápidamente va a tener un nivel de población migrante que no va a estar en capacidad de atenderla conforme a lo que dice la Constitución de la República. Porque ciertamente como dominicanos, nosotros estamos obligados a todo el que esté en la República Dominicana a darle determinados niveles de atención. Estamos obligados a garantizarle derechos elementales. Una persona incluso que está indocumentada, es decir, que no está regular documentalmente y es apresada, tiene derechos fundamentales conforme a la Constitución del 2010 que tú no puedes negárselo, que tú tienes que garantizárselo. Tú no lo puedes maltratar, tú no le puedes coger las cosas con las que anda y apropiarte de ellas. Tú tienes que garantizar que si tiene que dormir una noche, duerma en un lugar acogedor, con cierto confort. Que no la podamos dar es otra cosa, pero debemos darlo. Debemos permitir que haga una llamada, debemos permitir, si quiere que busque un abogado, que busque un abogado. Esos derechos están bien y deben garantizarse. Incluso cuando yo era miembro del Consejo Nacional de Migración, que Franklin era el ministro de Interior y Policía, yo sometí un proyecto de deportación o repatriación donde se garantizaba los derechos de los migrantes. Eso es otro tema. Ahora, una cosa es esa y otra cosa es que tú quieras estimular que desde otro país vengan prácticamente a invadirte el tuyo, bajo el pretexto de que esta es la tierra prometida y que aquí se le pueden garantizar resolver todos los problemas que no les resolvemos a los dominicanos. O sea, este es un país con mucha carencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Miren, lo que está ocurriendo es que ahora mismo Estados Unidos está siendo bombardeado por la vuelta de México. Ahora mismo por México están yendo los hondureños, los guatemaltecos, los mexicanos, están yendo los dominicanos, los haitianos, del mundo entero. Uno de los muchachos de aquí me dice que él se va a ir por la vuelta. Por la vuelta de México. Entonces, Estados Unidos necesita, porque hay que entender lo que Estados Unidos, lo que Estados Unidos está haciendo, yo lo entiendo. Ellos tienen un problema grave migratorio, con los haitianos incluso, y necesitan resolverlo. Y la forma más fácil de resolverlo es tirándonos a nosotros. Lo que ellos no quieren es que vayan allá, pero que vengan aquí. Pero, fíjate Roberto, que en ese... Pero doctor, ¿por qué a nosotros? ¿Y por qué usted no me lo divide en Canadá, Francia, otros países? Porque tenemos una frontera terrestre y es fácil que crucen ahí. Y como además de eso los gobiernos de aquí no han sido enérgicos aplicando la ley, porque déjame decirte algo. Este gobierno llegó con el compromiso de que no iba a haber impunidad en ningún sentido. Pero aquí hay impunidad migratoria. Esa ley y esos tratados contemplan la confiscación y el decomiso de todas las propiedades que se demuestren que se utilizan para el tráfico ilícito de personas o para la trata de personas. Y yo veo a cada rato en televisión personas que son apresados saliendo de autobuses y de carros llenos de indocumentados. Ese autobús y ese carro, conforme a esa ley, debiera ser confiscado y debiera ser decomisado. Y el producto de la venta de esas propiedades debiera utilizarse conforme a la ley para combatir el tráfico de inmigrantes, pero nunca ha ocurrido, nunca se ha hecho. Este gobierno debiera estar en eso. Si aquí ocurriera, si se aplicaran esas políticas
que no es como Bukele, que a veces lo hace por voluntad. No, no. Es que está en la legislación. Es que lo prevé la ley. Si se cumpliera con la ley, que es buena, la ley de 2003, la ley de migración y el protocolo de Palermo que firmó en el 2006 Leonel Fernández, si se aplican, garantizan una sustancial disminución de la inmigración ilegal y de cualquier existencia que pudiera haber, por poca que sea, de trata de personas, si se aplica la ley. Por eso es que la Fuerza del Pueblo ha dicho, lo dijo su presidente, que nosotros entendemos que tenemos una legislación suficiente, que no es necesario... Si ustedes no van a negociar, no van a consensuar. Este documento no reúne condiciones para que sobre la base de él se pueda producir un consenso, sobre ningún aspecto. Pero además nosotros entendemos que la legislación es existente, lo que hay que aplicarla y se adaptan a los nuevos tiempos. Doctor, ¿este será un tema de campaña? Es un tema de existencia, es un tema dominicano por siempre, siempre desde la fundación. Hay malos dominicanos que han querido que la patria sucumba, malos dominicanos que no le importa el interés nacional, y por eso siempre es un tema que tendremos que tocarlo en campaña y fuera de campaña. Roberto, hay una situación, y es que en diciembre perime el periodo de don Milton Rey Guevara y de 4 jueces más. Son los últimos de la primera camada que se casó con la historia, con la sentencia 168.13. Es decir, por ahí hay un peligro de que el cambio de composición y que metan un grupo de prohaitianos. Mira, yo creo que el país en su momento tendrá que reconocer a Milton Rey y esa primera generación de miembros o jueces del Tribunal Constitucional. Ellos dictaron una serie de sentencias que son vinculantes al Estado en su conjunto, que han contribuido a constitucionalizar la vida pública y además de eso a proteger los derechos de los ciudadanos. No creo que el país tenga como reconocer lo que ellos han hecho. No solamente con esa sentencia. Ellos han definido lo que son los roles, por ejemplo, de los órganos extrapoder. Han establecido una serie de políticas de cuál debe ser el derecho, por ejemplo, de los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas como individuos, ya no solamente como colectividad. Esa gente han dictado sentencias en todos los órdenes que de alguna manera derechos que todavía no han sido incorporados a leyes adjetivas, ellos lo han, a través de sentencias, lo han incorporado a la vida cotidiana nuestra y lo están haciendo ya parte del ejercicio público. Obviamente el Estado Dominicano, sobre todo el Congreso, no ha sido lo suficientemente ágil para que todo ese legado de la Constitución del 2010 tengan todas las leyes que requieren para que se constitucionalicen, y por eso el Tribunal Constitucional tiene más trabajo de la cuenta. Yo entiendo que quizá una de las debilidades de esa ley es que no permite repetir, porque lo ideal debió ser nosotros repetir a Milton Rey, porque dudo, nadie es insustituible, pero veo difícil que encontremos una figura del nivel, del arraigo y de la sapiencia de Milton Rey y de la capacidad de manejo de las situaciones difíciles y de su carácter para defender lo que es el interés nacional y la soberanía del pueblo dominicano. En diciembre de nuevo tendremos ya una nueva oleada de cambio, que será la tercera que se va a realizar, y se van a ir 4 de esos jueces históricos. Y vamos a ver, ojalá a quienes les toque. No creo que eso sea en diciembre, eso terminará siendo en febrero o marzo, porque ellos terminan en diciembre. Es decir, que en enero... Pero peor, Roberto, porque va a ser en medio de una campaña electoral. Quizás mejor. Quizás mejor, porque obliga a tener cuidado. Porque va a ser... Ojalá, es más, eso debe ser el próximo presidente y la próxima Cámara. Debiera ser. Debiera ser. O el presidente en ejercicio después que pase la elección. Exacto. En el periodo de, digamos, de mayo. Pero va a ser en plena campaña. Va a ser en plena campaña. Porque acuérdate que las elecciones son en febrero. Sí. Y en marzo estamos en la campaña presidencial y congresual. Así es. En la próxima vez vamos a hablar de la fuerza del pueblo y del sector externo. Sí, yo sé que hay hablemos mucho de material pero yo creo que valió la pena la conversación de hoy. Sí, lo que yo quisiera pedirle a ustedes que están a diario aquí, que le recuerden al presidente que el 27 de febrero, por favor, se refiere al tema de los combustibles.
¿Y por qué? Bueno, porque él en la rendición de cuentas del 21 dijo que iba a someter un proyecto de ley para modificar la ley de hidrocarburos. Dijo después el 27 de febrero del 2022 que iba a someter un proyecto de ley para modificar la ley de hidrocarburos. Lo sometió el 28 de febrero y al día de hoy no ha ocurrido nada. Sin embargo, el precio del galón de petróleo, que antes estaba a $130, hoy está a $80. Hay una diferencia de $50, que el gobierno se la está ahorrando, pero se la está cargando al pueblo dominicano. Presidente, apiádese de nosotros, vamos a ver si es posible que se transparente y que aplique lo que usted decía y lo que dice la ley. Cuando sube, sube, y cuando baja, baja. Aquí nada más sube. En este gobierno nada más sube, vamos a tratar de que baje. Roberto Rosario Márquez, muchísimas gracias, Gracias por tu a usted. participación. Gracias a usted.